es posible, solo creer. Amén. Amén. Muy buenas noches para todos. Buenas Los noches. saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esperando que se encuentren bien, Amén. bendecidos en esta noche. Vamos a cantar uno más para entrar directamente a la palabra. Amén. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón por un nuevo corazón, y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre bondadoso, amado Señor Jesucristo, agradecidos contigo por el don inestimable. Amén. Bendito seas en esta hora, por tu amor, bondad, misericordia. Gracias, Señor. Amén. Alabado seas en esta hora. Te pedimos que nos hables en Sí, esta Padre. noche, Señor. Permítenos estar reverentes Amén. delante de ti, estar consagrados Sí, delante Señor. de ti, Señor. Estar enfocados en la hora tan avanzada, Amén. aparejándonos para esta hora. Amén. Gracias, Señor. Permite que tu palabra fluya, corra y sea glorificada. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a ir a nuestras Biblias, a Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 1 hasta el 10. Le voy a pedir el favor al hermano Rodolfo de que me lo ayude a leer, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1. Amén. Segunda de Pedro 1, 1 al 10. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos amó por su gloria y excelencia. Amén. Por Que nos medio, llamó. Bien, no sé versículo. como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Amén. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también,
poniendo toda diligencia por Amén. esto mismo, añadid pues a vuestra fe virtud, Amén. a la virtud conocimiento, Amén. al conocimiento dominio propio, Amén. al dominio propio paciencia, Amén. a la paciencia piedad, Amén. a la piedad amor fraternal, a la piedad afecto fraternal Amén. y al afecto fraternal amor. Amén. Porque si estas cosas están en vosotros Amén. y abundan, no os dejarán estar ociosos Amén. ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermanos preciosos. Dios los bendiga. Podemos sentarnos. Del mundo, sino que ahora somos libres. Estamos afuera. Oh, cuánto le amamos y le adoramos a Él. How we can walk through the great fields of His promise and see Him made manifest before us by our own eyes. ¿Cómo es que podemos caminar a través de esos grandes campos de su promesa? Y ver cómo se manifiestan ante nosotros y con nuestros propios ojos. See the great God of eternity unfold Himself before us and make Himself real like He did to the prophets of old. Ver el gran Dios de la eternidad revelarse el mismo ante nosotros y hacerse real, como lo hizo con los profetas de antaño. Knowing this, that they rest with an assurance that someday we will again be restored back after this life is over unto resurrection, unto an eternal life that shall never fade. Sabiendo esto, que ellos descansan con una seguridad que algún día seremos restaurados de nuevo después de que esta vida haya terminado. Amén. La resurrección, la vida eterna que nunca se desvanecerá. Amén. Our bodies will not get old, and we'll never die, and we'll never be hungry, and we'll never have a want, but we shall walk with Him. Nuestros cuerpos no envejecerán. Nosotros jamás moriremos y jamás tendremos hambre y jamás tendremos necesidad, Amén. sino que caminaremos con Él. We want to hear Him say, enter into the joys of the Lord that's been prepared for you since the foundation of the world. Queremos oírle a Él decir, entren en el gozo del Señor que ha sido preparado para ustedes desde la fundación del mundo. That's what we're seeing entered in. How He had the preparation made like for Adam and Eve, that they'd never have to be sick or have a trouble. Como allá, antes que entrara el pecado, Él tenía los preparativos hechos para con Adán y Eva, para que nunca tuvieran que estar enfermos o tener problemas. And now He prepared it for us, and He foreknew we were coming. Sin made the great blockade, and now sin's been took away by the blood of Jesus. Y ahora Él lo ha preparado para nosotros, y por previo conocimiento Él sabía que veníamos. El Amén. pecado causó el gran bloqueo, pero el pecado ha sido removido por la sangre de Jesús. Now we're bound for the promised land, by the promise of God which is eternal. Ahora vamos rumbo a la tierra prometida, la promesa de Dios que es eterna. Bless us now, Father, as we study Thy Word. We want to know what kind of people we must be in order to be there. Bendícenos ahora, Padre, mientras estudiamos tu palabra. Queremos saber qué clase de personas debemos ser Amén. para estar allá. Help us today at this school that we might have the great master teacher with us, the Holy Spirit, that would come down and reveal Himself to us by His Word. While we ask it in His name and for His glory, amen. Ayúdanos hoy en esta escuela para que el gran Maestro nos acompañe, el Espíritu Amén. Santo, que descienda y Él se revele a nosotros por medio de su palabra. Lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. 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 Amén, Señor.
Muy bien, hijos. Dios los bendiga, bienvenidos Amén. a la casa del Señor. Es grato estar aquí. Vemos, pusimos dentro del texto del profeta y quiero resaltar una frase muy relevante que él hace allí. Todas las cosas que dijo en esa oración son relevantes, pero hay una frase aquí muy relevante, ¿cierto? Muy relevante, y es: queremos saber qué clase de personas debemos ser para poder estar allá. ¿Saber? Esto ¿sí? Está en función de algo claro. Dios quiere que seamos algo concreto. Y Dios quiere que lleguemos a la perfección. Es algo que debemos tener claro. ¿Cuántos tuvieron la oportunidad de ver el culto pasado ya? El pasado, el de miércoles. ¿Cuántos ya lo vieron? Okay, les recomiendo verlo. Ya lo subieron, ya está en la web. Yo lo envié por Hebrón. Entonces les recomiendo verlo. Fue muy crucial ver el empalme de una cosa con otra, porque no sabemos de qué estamos hablando y por qué esto es de esta figura, porque si no, venga, créame, de verdad alguien viene de afuera y dice: estos son místicos, estos son raros, estos son de la nueva era, estos son los de la pirámide. Y nosotros tenemos que quitar todo tipo de mitos entre nosotros y para los de afuera. Es de entender que esto no es a la loca que fue puesto. No fue que a William Branham se le ocurrió como a William Branham se le ocurrió, yo lo repito, no. Es que cada cosa tiene una explicación bíblica. Bien, vamos a ese parámetro. Entonces, hoy continuamos con introducción 2. Sigo en introducción. Y esta frase quiero que la tengamos muy presente. Queremos saber qué clase de personas debemos ser. Mira esta frase: debemos ser. Para es un propósito, poder estar allá. Obviamente está hablando de un posicionamiento acá. Listos en posición para arrebatamiento. Los últimos cultos han sido muy contundentes frente a alcanzar posición en Cristo. La Biblia dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales. Bueno, ese es el ideal, pero realmente cada individuo tiene que llegar a sentarse en lugares celestiales, porque cuando el profeta habla de este texto en Efesios dice: esa es la posición en Cristo. Ahora, si tú no hallas bien tu posición en Cristo, vas a hallar haciendo cosas que no están bajo la voluntad buena, agradable y perfecta. Puedes estar haciendo cosas para Dios, pero puede ser fácilmente la permisiva. Recuerden siempre a Marta y a María. María estaba a los pies del Señor, Marta se distraía con cualquier cosa. Piensa eso muy de fondo. ¿Por qué? Porque es muy fácil desenfocarse. Extremadamente fácil. Más en este momento. El diablo te va a poner todas las cosas para eso. Pero la novia hace caso. Y al que no hace caso va a pagar una cuota de dolor muy grande. De dolor. Bueno, queridos, en esa instancia entonces tomamos el mismo texto, pero yo les prometí algo en el culto pasado que debo hacerlo, porque lo prometí desde el púlpito. Cuando les estaba explicando la imagen de Daniel, ya sabemos que la imagen de Daniel es importante acá porque efectivamente, y si usted estudia se dará cuenta que el sueño de Daniel tiene que ver con las eras gentiles, los reinos gentiles: Babilonia, Medo-Persas, Grecia y Roma, y son 4 reinos. Ahora, omití enviarles el video de Khrushchev. ¿Alguno ya lo vio? No. Bueno, el video de Khrushchev se los voy a enviar esta noche, donde él coge y pega 1, 2, 3 y 4 zapatazos y suelta el zapato lleno de ira en la ONU. Dos cosas claras en el video: estamos en el 4º reino y estamos en los pies. Y simultáneamente a eso, pues entonces Dios cortaría una piedra, ¿no? Y es, ojo, esa piedra es muy tremenda, porque la gente a veces, si no se dan cuenta, que por ejemplo, le voy a colocar un ejemplo: los libros llevan unos títulos,
Las 7 edades de la iglesia. Tú ves, las 7 edades de la iglesia. Pero cuando el hermano Branham lo abre con la revelación de Jesucristo. Amén. Y esa es la piedra. ¿Cómo? Porque esa piedra nos lleva a un tema que hoy voy a hablar yo aquí. Y es nuevo nacimiento, hermano. Amén. Esta cosa es absolutamente importante. Pero como yo les prometí en lo de la imagen de Daniel, y después esa piedra se convierte en montaña, ¿ok? Y es lo que da origen, digamos, a que después el 14 de octubre del 62 predique a la estatura de un hombre perfecto, y el 4 de noviembre del 62 predique nombres blasfemos, que es la continuación de la estatura de un hombre. Eso la gente no lo sabe porque no estudia, pero es verdad. Bueno, estamos aquí. Bien, quiero que miren este detalle precioso. Yo les dije durante la enseñanza, cuando la vuelvan a ver, lo van a ratificar, que esta imagen de Daniel era paralela con Daniel 8. Y es verdad. Y como estamos entrando en una enseñanza y no tenemos afán, sino queremos masticar bien, yo quiero ver esa paralelidad en algunos de los reinos, de los imperios, ¿ok? Vamos a verlo rápidamente, pero vamos a verlo bien. Yo le voy a pedir el favor a mi precioso hermano Rodolfo que vayamos a Daniel capítulo 8. Todos recuerdan lo que implica la imagen, ¿no? Sí, señor. Ya es muy claro el asunto, entonces pues está muy fresco, no hay que repasarlo, pero vamos a mirar. Yo les dije que había un paralelo y realmente sí hay un paralelo y vamos a mirar, ¿ok? Amén. Por favor, Daniel capítulo 8, verso 1 en adelante. Amén. En el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en la visión... No, hermano, yo te pido, vamos a leer bien la Biblia, porque es que eso causa desajustes, ahí no dice bien la visión. Entonces, bien visión. Yo les, perdón que tenga que hacer esta acotación y no es contra nada ni nadie, pero si yo, como ministro, y tú, como ministro, no vigilamos en leer esto bien, vamos a traer problemas sobre la causa. Amén. Porque se mete un espíritu babilónico. Perdónenme la corrección, hermano, pero es que ya veo reiterativamente que algo te está pasando. Amén. Vale, gracias, precioso. Daniel 8. En el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Amén. Vi en la visión. No, Perdón. hermano Javier, ¿me ayudas a leer, por favor? Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, Amén. que es la capital del reino en la provincia de Elam. Amén. Vi, pues, en visión, estando junto al río Ulaim. Amén. Para ahí un segundo y siéntate un momentito. Quiero explicar acá algo muy raro y misterioso que a veces las personas no ven. Amén. Que aquí el escenario es otro, hermano. Amén. Amén. ¿Cómo así? Sí, porque cuando recuerden este detalle tan importante, esto usted lo puede encontrar en historia y también en el mensaje de la escritura en la pared. Miren, aquí hay un detalle importante. Recuerden que cuando Jeremías profetizó sobre el pueblo de Judá, sobre el pueblo de Israel, que sería deportado a Babilonia, Amén. les dijo que estarían 70 años y serían deportados ¿a dónde? A Babilonia. Amén. Babilonia, mírenme aquí. Sí. Amén. Babilonia. Amén. La antigua Babilonia es el antiguo Irak. Amén. Amén. A ver, la antigua Babilonia es el presente Irak. Pero la antigua Babilonia es el presente Irak. Amén. Irak. ¿Ha oído hablar de Irak? Amén. Sí, señor. Wow. Bueno, ¿listos? Ahora, ellos estaban allá. Y tú ves que la visión que tuvo con Nabucodonosor estaba sucediendo en Babilonia. Amén. Amén. Ahora, si tú observas en este capítulo 8, Daniel ya no está en Babilonia. Mire lo que dice. En el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes, vi en visión. Y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Bueno, mire, Elam en la Biblia es Irán.
Elam en la Biblia es Irán. ¿Ok? Amén. Aquí ya hay una transición de cambio en las cosas, porque recuerden que ya había contado cronológicamente la caída del reino babilónico y todo esto. Correcto, sí. ¿Sí se sitúan? O sea, estaban bajo los medo-persas. Amén. ¿Ok? Amén. Pero esto es importante verlo. Bien, dice acá. Sí, continúa, Javi, por favor. Verso 3, 8:3. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, Amén. y el más alto creció después. Listo, miren, eso ya tiene un paralelo con la visión de Daniel. Porque ese carnero de 2 cuernos, miren lo que dice acá, ¿sí? Uno más alto que el otro, eran los medo-persas. ¿Sí? Eran los medo-persas. ¿Correcto? Primero vinieron los medos, luego los persas, ¿sí? Pero era un pueblo. Los medo-persas eran 2 pueblos en un imperio, digamos así. Y los persas fueron los que más sobresalieron. ¿Correcto? Entonces por eso el carnero era de 2 cuernos, medo-persas, pero un cuerno creció más alto, el que vino luego, los persas. Entonces ya ahí tiene un paralelo con Apocalipsis, con Daniel 2. Porque lo prometí, pero no prometo desde el púlpito, tengo que hacerlo. Bien, continuando, dice, continúa por favor. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Bueno, miren algo también importante para mirar acá y poder engranarlo bien con las escrituras. Está hablando del desplazamiento que tuvieron los medo-persas. Amén. Se esparcieron por todas partes. Pero quiero que veas que él comparó a los medo-persas con un carnero. Y que un carnero en la Biblia es la propiciación por el pecado para redención. Y que allá los medo-persas, la cosa era redención. ¿Por qué? Porque ellos históricamente se portaron bien. ¿Con quién? Con Israel. Miren, es más, yo le voy a contar algo muy bello acá. Dios no se queda con nada. Ellos se portaron también con Israel, que Dios dejó que quienes los que primero adoraran a Dios vinieran de allá. Porque los magos, los sabios de Oriente venían de allá. Eran de la escuela, usted lo puede leer en el libro, en el mensaje de la destellante luz. No, la gran luz resplandeciente. Usted lo puede encontrar y lo puede encontrar, hay varios mensajes donde el profeta habla de esto, que los que fueron a adorar a Dios eran judíos de religión, pero ellos habían ido a prepararse astronómicamente allá a Persia y todo esto, y ojo, los que fueron a adorar a Dios, los magos, llamémosle así, o los sabios de Oriente, no se especifica cuántos eran, no lo dice, sí iban siguiendo una conjunción de estrellas, que es la estrella de Belén, pero aquí dice una cosa que sí es muy importante, y es que ellos, el profeta lo cuenta, eran de una escuela que era la escuela de los Zoroasta, los adoradores del fuego, ¿sí? La escuela de los Zoroasta. Usted lo puede leer, está en el mensaje, lo puedes buscar. Y entonces ellos, ¿qué era lo que pasaba con ellos? Ellas conocían las estrellas. No eran astrólogos, dice el profeta, porque la astrología es del diablo. Eran astrónomos. Eran estudiantes con ciencia de las estrellas. Ahora, ¿qué pasa? Además de tener conocimiento de esa primera Biblia, porque sabemos que la primera Biblia son el firmamento, ellos tenían un conocimiento todavía más tremendo. Y era que tenían los escritos del profeta Daniel. Ellos tenían escritos, e incluso escritos que nosotros no tenemos, que no quedaron en el canon original. Incluso usted puede saber que los deuterocanónicos, hay un Daniel griego, por ejemplo, ¿sí? Y usted lo puede ir a leer, hay una versión de Daniel deuterocanónica, es muy buena, no es Biblia, pero son escritos también que fueron de Daniel. ¿Ok? Entonces, quiero que observen esto. Como ellos tenían esos escritos, ellos estaban anunciados. Además,
había un legado de Daniel. Daniel fue, digamos, el primer ministro, fue el gobernante de Babilonia, de Persia, de varios reyes, de varios de los reyes. Y como Daniel nunca se casó, les doy este dato interesante, nunca se casó Daniel, entonces pues no tenían quien gastarse la platica. Sí, es para los casados, ¿sabes? Sí, entonces no tenían quien gastarse la platica y guardó todas sus riquezas y dejó como legado, incluso hay documentos históricos sobre eso, en donde dijo, miren, cuando ustedes vean esta conjunción de estrellas, cuando ustedes vean esto, sepan que mi rey, ¿sí?, ha nacido. Llévenle mis tesoros. Así que los tesoros que llevaron los magos eran las riquezas de Daniel a Jesucristo. Hay una enseñanza muy bella y muy profunda, porque Daniel significa la justicia de Dios. Y Jesucristo es el Dios de justicia. O sea que desde allá, digamos que casi como 500 años, se guardaron esos tesoros, se fueron guardando, y estos personajes lo llevaron a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Eran de la escuela de los elohastas. Para ellos es muy, por eso mire, cuando usted estudia el mazdeísmo, que es la religión de los adoradores del fuego, el mazdeísmo, va a encontrar muchas similitudes con el cristianismo, muchas. Incluso está Dios, que es Ahura Mazda, y está el diablo, que es Ahriman. Sí, me acuerdo que yo estudié mucho eso de muchacho y todo eso, porque era inquieto con las cosas. Ahriman era el diablo y el otro era Ahura Mazda. De hecho, ojo, cuidado, el concepto de Satanás, históricamente, aparece con los persas. Como tal, del adversario, de la palabra como tal. Fíjate que en Génesis no dice Satanás. ¿En qué parte de Génesis dice Satanás? ¿Lo has leído? No. Pero dice la serpiente. Después revela que era una cosa u otra. Pero el concepto como tal de adversario es persa. Eso es bueno para los que nos interesa cómo se construyó la Biblia, cómo se fue viniendo. Sí, eso es geografía prácticamente, no geografía. Bueno, entonces, tenemos claro, estos personajes, ¿sí?, es carnero, ¿por qué? Tipo de redención. Fíjate que en los dos lados, plata, redención, y carnero también es tipo de redención. Amén. ¿Vamos bien? Bonito verlo, ¿no? Listo. Ahora, esto es solamente para complementar lo de la vez pasada. Sigamos leyendo, hermano Javi, por favor. Ahora, Daniel estaba considerando esto. Mire un detalle, quiero hacerle ver un detalle. La primera parte, y esto hace la Biblia muchas veces, lo estoy estudiando, porque hay cosas que a veces lo ponen a patinar a uno, pero la Biblia muchas veces narra dos veces la misma cosa, pero los contextos son distintos. Por ejemplo, yo encontré una cosa que me dejó sorprendido, que en nombre del rey David, en una de las partes le llaman el Hanam. ¿Cómo así? David era el Hanam. Sí, yo no sé, yo no encontré eso. No voy a tocarlo hoy en el público, pero me dejó sorprendido. En una de las versiones de David matando a Goliat, no le llaman David, sino el Hanam. Otra cosa. ¿Para qué me está indicando esto? Obviamente yo lo entiendo como que la suma de tu palabra es verdad. Hay cosas que si usted las toma de un solo lado, se va a perder. Si usted las toma del otro, se va a perder. Recuerde, el consejo para nosotros, sobre todo para nosotros los cristianos, es por el centro. Tomando acá y tomando acá. Gracias. 8:5. Sí. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notablemente entre sus ojos. Notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió. Y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Amén. Sigue. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado,
y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Amén. Mire, este sí que es una narración bella de historia. Esto es historia perfecta. Si seguimos que es paralelo acá, bueno, de acuerdo a la imagen de Daniel 2, quienes siguieron después de los medios persas fueron ¿quién? Los griegos, ¿cierto? Los griegos con Alejandro Magno a líder. Pero si ustedes lo observan aquí en el capítulo 8, pues lo amplía muchísimo más. Lo primero es que al imperio griego, a los griegos, porque a los griegos realmente no se les puede llamar imperio, nunca fueron unificados, ¿sí? Pero digamos eran polis, ciudades, estados y todo esto, pero digamos que a los griegos como tal, ya no les llamó Dios, y quiero que veamos un detalle, carnero, lo cual es cordero, sino le llamó macho cabrío. Y ojo, porque macho cabrío en la Biblia, casi en todos los casos, digo casi porque hay uno que no, es el diablo. Es una representación del diablo. Yo sé que algunos se están preguntando, ¿en qué caso no? No voy a entrar en eso porque es una doctrina profunda, pero hay una en donde dice que 2 machos cabríos llevarían al desierto, ¿sí? Y uno sería para Jehová y otro sería para Azael, ¿sí? Y cuando tocan esta escritura, que no la voy a tocar hoy, no me voy a meter con ese tema, los 2 representan a Cristo. Uno como ofrenda para el pecado, raramente en un macho cabrío, y otra alejando nuestros pecados. Y esa interpretación la da el profeta. Bueno, no, ese no es mi tema hoy, así que no se complique con eso. Bien, pero entonces mire, aquí sí claramente el macho cabrío es Satanás. Amén. O el diablo, o la representación mala. Por eso fíjense que cuando pusimos a los griegos, los pusimos acá en toda la parte sexual. Y sabemos que dentro de las obras de la carne, las 4 primeras obras de la carne, que eso está en Gálatas 5:18 en adelante, todas son sexuales: adulterio, fornicación, ¿sí? Inmundicia y lascivia. Esas 4 primeras son sexuales. Ya luego lo va transformando a otras cosas. ¿Por qué? Porque es que recuerde que el pecado que nos sacó del Edén fue un adulterio. Amén. Como es. Amén. Sí, listo. Bueno, entonces tenemos esta situación. Este macho cabrío está representando a los griegos y dice que tenía un cuerno notable. Ahí sí, frente a cuerno notable colóquele Alejandro Magno. Amén. O sea, en su Biblia incluso, márquenlo allí y diga Alejandro Magno. Amén. ¡Qué tremendo! Ahora, miren cómo la Biblia lo va trayendo, porque dice que este macho cabrío venía, da una descripción extraña. Dice, mire, mientras yo consideraba esto de aquí un macho cabrío que venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, o sea, del poniente es del occidente, Amén. más occidental que Media Persia, ¿sí? Y dice, sin tocar tierra. Esto se refiere a la gran velocidad inexplicable, y quiero dar aquí un dato histórico que es bello, usted puede investigar sobre esto, a la gran velocidad inexplicable con que Alejandro Magno hizo las cosas. Porque venga, le voy a decir una cosa, hay todo tipo de profecías. Usted dirá, hermano José, ¿qué me está hablando? Sí, sí. Hay profecías bíblicas y hay profecías en otros libros. Hay profecías en otros libros que no podemos darlas y sentadas como palabra de Dios, pero hay algunas de ellas que tenemos que considerar porque pueden ajustarse a la palabra de Dios. Por ejemplo, mire, yo le voy a colocar un ejemplo en la misma Biblia. Judas, el hermano de Jesús, que escribe el penúltimo libro de la Biblia, Amén. habla de una profecía, dice, como en el libro de Enoc. Sí, amén. Vamos, o sea, está tomando un libro de referente para una profecía. En otras partes, dice, ¿acaso esto no está escrito en el libro de Jacer? Amén. Sí, ¿Ven? Me lo pone como una profecía. Amén. No es para que ustedes se me desvíen tras esos libros, Amén. ¿sí? Ahora, el libro de Jacer es interesantísimo, pero usted tiene que saber que hay partes que sí, otras que no. O sea, digamos que es como una... ¿Cómo se llama? Como una... un hobby. Como un hobby. No lo tome como palabra de Dios. Amén. Usted tome como palabra de Dios solo la Biblia. Amén. Eso es lo único seguro. Sí, amén. Amén. El resto tómalo todo como hobby. Es raro. No, se estoy... No, pero sí. Todo es todo. Amén. Sí, amén. Bien. Amén. Mire, le voy a decir algo acá muy profundo. Entonces, ¿por qué dije lo de Alejandro Magno? Porque la Biblia resalta que fue muy rápido, o sea, no tocaba tierra, o sea, iba casi que como volando, o sea, muy rápido. Es porque había una profecía sobre él, desde atrás. Y había una profecía no solo sobre él, sobre el mundo. Esa profecía estaba en muchas partes griegas y muchas cosas, y no solo en los griegos. Hablaba de una cosa que era el nudo gordiano. Sí.
Nudo gordiano. Anote ahí, investigue, nudo gordiano. ¿Sí? Y decía, la profecía decía algo así, que el que deshaciera el nudo gordiano sería el conquistador del mundo. ¿Sí? Usted puede investigar, yo le puedo mandar material, pero usted también se puede meter a YouTube. Nudo gordiano. Se escribe gordiano. Gordiano. Entonces la profecía decía algo como esto: bueno, el que desate el nudo gordiano conquistará el mundo. Era una profecía. ¿Qué pasó con Alejandro Magno? Alejandro Magno era hijo de Filipo, ¿sí? Que era un rey macedonio, ¿sí? Ni siquiera era estrictamente griego, era macedonio, pero bueno, Filipo viene de Felipe, que significa el que ama a los caballos, todo este tipo de cosas. La cosa es que cuando Alejandro llegó al nudo gordiano, y el asunto era desatarlo, una cosa así, el hombre no se puso con juegos con eso. Dijo, ajá, el que desate el nudo gordiano conquistará el mundo, ese soy yo, y cogió la espada y ¡fa!, lo rompió. Y efectivamente, en muy pocos años, conquistó el mundo conocido. O sea, ¿por qué se lo estoy contando? Le estoy aumentando la historia para mostrarle que la Biblia resalta que esto fue. Amén. ¿En qué parte lo resalta? Cuando dice aquí, dice Sin tocar tierra. sin tocar tierra. Sin tocar tierra. Dice, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Listo, ya sabemos, cuerno notable, póngale sin duda, fresco, tranquilo. Hasta los teólogos de la denominación le van a decir, oh, ¿cómo sabes de Biblia? Alejandro Magno. ¿Listo? Muy bien, queridos. Continuamos, dice, y vino hasta el carnero de 2 cuernos, o sea, conquistó a Persia, y eso está registrado también en la historia, ¿sí? Año 333 para ser exactos, antes de Cristo. En algunas versiones dice 334, en realidad es el 333. Amén. Fue la batalla de Iso. Batalla de Iso. Yo no me acuerdo si se escribe con una S o con dos. Con doble S. La batalla de Iso. O sea que Iso con doble S. Sí. Es la batalla de Iso, en donde, ¿qué? En donde Alejandro Magno derrotó a Darío. ¿Sí? Yo no me acuerdo si fue el Grande o Codomano. Pensaría que Codomano. No, Codomano porque Sí, el Grande ya había reinado. Era el padre Sí, de Jerjes. exacto. Bueno, entonces, en todo caso era Darío. Sí, Alejandro Magno lo derrotó. Y ojo, porque esta batalla, voy a escribir acá, 333 antes de Cristo, porque hoy los voy a mandar con menta a la casa. Con menta, una mentica bonita profética. Es el punto de partida angélico para algo que sí es realmente asombroso después. Pero no lo voy a decir ahorita, al final. Si se portan juiciosos. ¿Vamos bien? Entonces recuerde, ese cumplimiento, o sea, usted podría colocar aquí donde dice, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra, lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su pueblo. ¡Bum! Acabó con los medo-persas. Eso por lo que de ahí, batalla de Iso 333 antes de Cristo. Ojo, vuelvo a repetir, ese es el punto de partida para una profecía que llegaría hasta nuestros días casi. Y que tiene que ver directamente con Jerusalén. Amén. ¿Cómo así, hermano? ¿De qué me está hablando? De la Biblia. Sí, amén. Amén. ¿Vamos bien? ¿Hay preguntas hasta acá? ¿Cualquier cosita? ¿Todo bien? Damos la vuelta a la página aquí en mi Scofield y dice, el macho cabrío se engrandeció sobremanera, o sea, lo que te digo, conquistó todo. Mire, lo de Alejandro fue impresionante, porque fue visto antes por Daniel, y mire, si a Alejandro no le pasa lo que le pasa, yo no sé qué hubiera pasado con la historia. Sí, Pronto todos seríamos griegos. es verdad. Porque realmente el tipo tuvo un dominio absoluto sobre todo. Pero el tipo, mire como lo dice porque lo profetizó la Biblia, se murió de la forma más estúpida. Le dio una fiebre amarilla y se murió. Porque la Biblia lo había dicho. Mire, la Biblia que dijo, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. O sea, Alejandro Magno. Una fiebrecita amarilla, que no es para llevarse a nadie, se lo llevó. Históricamente los historiadores no saben qué fue lo que pasó realmente. Hay historiadores más serios que dicen que él le dio una fiebre amarilla porque era homosexual.
¿sí? Ahora, Alejandro Magno era homosexual, cuando usted investiga las cosas, era homosexual, el hombre era desordenado, todos estos griegos eran realmente bien desordenaditos, y bueno, fue quebrantado a los 33 años, creo. 33. O sea, tipo, antitipo más bien, del Cristo. Cristo conquistó todo a los 33. Amén. Eso es cierto. Este fue conquistado por el pecado a los 33. Amén. Pero había conquistado todo. Ahora miren lo que dice. Y aquí esto sí que es más que profético, esto sí que es bello, me da gusto decírselos. Dice, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que resulta que Alejandro Magno tenía 4 generales muy claros y muy tremendos. O sea, entonces venga, le dibujo acá, así como para el que lo vea, lo dejo. ¿Puedo borrar aquí? Sí, ya. Ahora, ¿por qué quise que esto quedara en la estatura de un hombre perfecto? Porque quiero que el tema quede completo. Amén. Gracias. Entonces, resulta que aquí está el cuernito pequeño, Alejandro Magno, ¿sí? Voy a escribirlo así, Alejandro Magno. Magno es grande, ¿no? Alejandro es grande. Entonces este tipo se murió, ¿sí? Fue quebrado y tenía 4 generales. Y esos 4 generales tomaron su reino. ¿Sí? Que fueron Casandro, Lisímaco, Ptolomeo, y no, yo sí lo tengo. Ya no me la voy a olvidar. Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y ya te digo el otro. ¿Quién me lo olvidó, hombre? Ay, Dios. Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y lo tenía en la punta de la lengua. Cuatro generales de Alejandro Magno. Ayúdame allí, por favor. Ay, bueno, ya ahorita lo buscamos en Google. Bueno. Seleuco, eso. Ahí vienen los Seleucos. Seleuco, listo, ahí están. Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Bueno, mire, así fue. Eso lo dijo la Biblia y así sucedió en la historia. ¿Cómo le parece que la historia es de la Biblia? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Qué bonito saber esto. Amén. ¿Listo? Luego, claramente, ¿sí? Dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y ese fue Roma. Miren que cuando nuestro Señor Jesús de Nazaret nació, ¿qué pasó? Estaba bajo el imperio de César Augusto. Octavio. ¿Ven? Llegó hasta la tierra gloriosa. Esa tierra gloriosa es Israel. ¿Listo? ¿Está clarito para todos ustedes? Listo, de uno de ellos. Yo puedo observar de quién fue. Miremos incluso de cuál de los generales salió. ¿Sí? No, Ptolomeo fue a Egipto. Sí, de ahí viene fue de Seleuco, creo. Fue de Seleuco. Estoy casi seguro que es de Seleuco. Creo. Puedo estar equivocado, pero creo que fue de Seleuco. Entonces, dice, y se engrandeció. Y miren lo que haría Roma, porque aquí ya da una tipificación de cómo Roma, ¿sí?, haría cosas abominables. Dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. ¿Sí? ¿Usted se acuerda después todo lo que hizo Tito, Vespasiano, toda esta cosa? Amén. Es tremendo. O sea, toda la historia estaba descrita por el profeta Daniel. Amén. ¿Cómo les parece? Qué bonito poder ver con ojos ungidos. Amén. ¿Sí?
¿sí? Y mire lo que dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio. Está hablando de que fue bajo el imperio romano y bajo pena romana en cruz que fue muerto Jesucristo de Nazaret, el príncipe de los ejércitos. Y cuando Jesús fue muerto, fue quitado ¿qué? El continuo sacrificio, porque ya, miren, muchos siguieron sacrificando en el templo muchos años, pero ya no valía para Dios, porque ya el Cordero perfecto había sido sacrificado. Amén. O sea, ¿ah? Lisímaco, ok. Entonces don Lisímaco, de Lisímaco fue el que se engrandeció y salieron todos los romanos y todos. ¿Listo? Ya tenemos claridad sobre esto. Qué bonito, ¿no? Le doy un dato acá para tener en cuenta. Mire, Bolívar, a pesar de haber sido un gran hombre, obviamente Bolívar, como era un conquistador, pues admiró a los grandes conquistadores. Admiró mucho a Alejandro Magno, admiró mucho a Napoleón. Bolívar estuvo en la coronación de Napoleón. Debes saber eso. Bolívar conoció a Napoleón, estuvo en la coronación cuando Napoleón fue emperador, creo que en 1805. Bolívar estuvo en esa coronación. Y bueno, pero Bolívar tenía su delirio de cosa seria con Alejandro Magno. ¿Sí? Tanto que a Santander le llamaba Casandro. No, mire, usted lo puede leer, usted lee El general en su laberinto, que es un libro muy bueno, aconsejable para leer la historia patria, los últimos días del Libertador, de Bolívar, y él cuenta, él se voltea muy triste al final, por allá en San Pedro Alejandrino, y le dice a su médico, a Próspero Reverend, le dice, y al que anduvo todo el tiempo con él, sí, le dice, vea, si yo me hubiera arreglado con Casandro, no habría pasado todo esto. Sí, todo fue por no arreglarme con Casandro, ¿sí? Ya así le llamaba a Santander. ¿Sí? O sea que Bolívar se creía nada más y nada menos que Alejandro Magno. Bueno, quería darles ese dato. Entonces ya estamos claros que estaba el paralelo, ¿no? Ya ese paralelo lo podemos dejar a un lado. Recordando que en los días de esos reyes vendría la piedra cortada a 9 manos, la revelación de Jesucristo, y ahí me voy a enfocar hoy yo, ¿sí? Y formaría la montaña. Aleluya. Para entender por qué la relación y por qué un profeta lo comenzó así. Porque mire, cuando yo tomo el libro de porque mire, venga, le voy a decir esto. Espero no ser irreverente. No se vayan a escandalizar con lo que yo voy a decir. Cuando tú coges un folleto de estos, te paras en el púlpito y lo lees tal cual, bueno, es mejor poner la cinta. ¿Qué es lo que te trato de decir? No, mire, y esto yo no estoy peleando con las cintas, no, las maravillosas, pero yo, aquí cuando usted no encuentra, y esto nos lleva a la Biblia también, sí, pero se necesita el ministerio para que te diga cómo es que se lleva a la Biblia, no hubiéramos tenido ni la prédica pasada. ¿Me vamos a entender? Bueno, mire, yo le quiero hacer ver este detallito. De repente el hermano Branham, cuando empieza a hablar de la estatura de un hombre perfecto, hace algo inexplicable para el que va leyéndolo si no entiende lo que ahora nosotros entendemos. Amén. Que la piedra cortada, ¿sí?, es la revelación de Jesucristo, ¿sí?, que es lo que abre las edades y que fue simultáneo. Pero si usted, mire, es rarísimo, el profeta toma el texto, todo, pasa aquí y de repente hace esto, mire. Se lo voy a decir aquí. De repente el profeta dice, solo para traerle algo acá. Mire, él lee las virtudes, él lee todas las virtudes y dice, lo leímos la vez pasada, dice, ahora, Pedro nos ha dado aquí un contorno general de cómo llegar a aquel lugar. Amén. Recuerda lo que escribió al principio, quiénes tenemos que ser para llegar a aquel lugar. Amén. Entonces, Pedro, porque está en segunda de Pedro, ¿cierto? Nos ha dado aquí un contorno ¿qué? General. Para llegar a aquel lugar. O sea, es claro que el lugar es esta piedra. ¿Alguno no le queda claro? Amén. O sea, si usted quiere definir propósito en la vida, seguramente dentro de su propósito principal, que es llegar acá, van a derivarse otros propósitos que son particulares de cada uno. Pero si usted cumple bien su propósito, porque la Biblia dice el Señor cumplirá su propósito. Amén. Entonces mire lo que dice. De repente el profeta hace esto y dice, ahora quiero decir esto. Y esto que voy a decir es muy importante. Y es grave. Es importante. Sobre todo para los de acá y para los que oigan afuera. Mire lo que dice. Hay gentes quienes tienen una porción de estas
virtudes. Amén. Mira lo que dice, hay gentes, quienes tienen una porción Amén. de estas virtudes. ¿Ve cómo le llamó Dios a las características, al material? Le llamó como virtudes. Eso para confirmar hoy lo que estuvimos viendo en el estudio. Hay gente, mira lo que dice, hay gente quienes tienen una porción de estas virtudes, y dice ciencia, templanza, paciencia, etc. Quienes a la vez ni siquiera profesan ser cristianos. Amén. Yo quiero comenzar la estatura de un hombre perfecto como debe ser comenzada. Es decir, venga. Hay gente de allá afuera, ni siquiera profesan, o sea, ni siquiera se llaman a sí mismos. Cristianos que pueden poseer algunas de esas Amén. Y qué bonita familia. Pero vamos a ver de qué sirve eso. Amén. Pues vamos a ver. Porque es que es bueno arrancar con esto. Porque esto ahorita inmediatamente los voy a meter a un tema que ustedes ni se imaginan. Ni se imaginan. Entonces miren lo que dice. Ahora, nosotros estamos estudiando la lección del culto dominical y eso es la verdad. Hay gente quienes tienen una porción de estas cosas que ni siquiera, ahora dice, fingen ser cristianos. Amén. Nos ponen un aprieto. Amén. Porque hay un montón de personas que se creen cristianas, que pueden mirar esto y dicen, esta semana me porto bien, en serio. O esta semana yo monto el cuadro de amor fraternal y voy a llamar a todos mis hermanos. Amén. Pero el profeta dice, ni siquiera, estas personas no lo fingen. Y mira lo que dice el profeta, pero eso no sirve. Amén. Es como un cuervo tratando de injertarse plumas de pavo real en sus alas. Amén. Para así ser un pavo real. Amén. Imaginas un cuervo, imagínate. Un cuervo, bien carroñeros y comiendo porquería y de todo. Y pronto dice, ay, tan lindo el pavo real, no va a injertar plumas de pavo real. Imagínate la foto. Perdón que haga ese break, ¿no? Eso es cuando tú vienes aquí a culto y dices amén, aleluya, gloria a Dios, y después andas rumbeando con Satanás. Amén. Tú eres más que un cuervo. Amén. No ha pasado nada contigo todavía. Amén. Si estás fingiendo ser cristiano. Amén. Estás fingiendo. Ey, no escupas la sangre del cordero de esa manera. Amén. ¿Vamos bien? Amén. Mire, voy a volver a decirlo. Es fuerte decir esto. Voy a volverlo a leer literal. Dice, hay personas que tienen, hay gente quienes tienen una porción de estas cosas que ni siquiera fingen ser cristianos. Pero eso no sirve. Es como un cuervo tratando de injertarse plumas de pavo real en sus alas para así ser un pavo real. Amén. Mira lo que dice. Y haciendo eso, únicamente trae desgracia sobre sí mismo. Amén. Quiero que vuelvas a mirar el cuadro. A ver, imagínate un cuerpo. Bien feos que son. Y de repente, pavo real. Unas plumitas por aquí, todo. Por más camuflado que esté, sigue siendo un cuervo. Amén. Y se ve mal. Amén. Ese es el que viene a la iglesia, canta aleluya, gloria a Dios, parece un arcángel, llora. ¿Cuántos saben que las cabras lloran igualito a las ovejas? Hay un extracto, yo no lo tengo acá, pero usted lo puede buscar ahí en la web, donde el profeta dice que solo un pastor puede distinguir la diferencia entre un llanto de cabra y uno de oveja. ¿Ven? Y él está en todo esto, hace todo, en la iglesia se comporta como un santo arcángel. Amén. Y por fuera rumbeando y bailando. Amén. Y por fuera haciendo cosas malas, mintiendo, por fuera haciendo las cosas mal. Amén. Dice que todo eso, cuando un cuervo trata de ponerse esas plumas, dice, escuchen, únicamente trae desgracia sobre quién? Sobre sí mismo. Amén. Yo tengo que decir esto, ¿por qué? Porque recuerden como le dije, yo quiero traer esto como una enseñanza. Amén. Como es una enseñanza, no tengo el más mínimo afán. Amén. No sé cuántos cultos me echen. Amén. No importa. Amén. Pero quiero alimentar a la iglesia del Señor Jesucristo con la palabra de Dios. Amén. Mire lo que dice acá. Perdón. Esto va a ser más fuerte todavía. Mire lo que dice. Sería mejor quedarse como cuervo. Amén. Amén. Esto es una confrontación a los que venimos acá a la iglesia. No engañemos a los demás. Amén. 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 Amén.
Dice, es igual con esta gente que trata de experimentar con estas cosas aún no siendo cristianos. Trata de experimentar con eso. Luego te diga, esta es la semana de la templanza, como hacen en las empresas. No, mejor la semana de la fe. Amén. Todo un asunto mental. Amén. Bueno, ya sabe que no sirve. Amén. Mira lo que dice. Ahora le voy a dar un dato acá que pocos conocen. Y porque lo dijo como de ladito, lo dice, mire, esto lo descubrí muchos años después de estudiar esto. Ya iba como por 80 veces. Este es el mensaje que más he leído, creo como 100 y pico veces, pero yo iba como por la 80 y me di cuenta que esto era un árbol. Amén. Este es el árbol Nobel. Amén. ¿Cómo, hermano? Le presento el árbol Nobel Amén. del que le he predicado. ¿Cómo así, hermano? Usted tiene una imaginación prodigiosa. Amén. Pero se lo voy a leer directo del profeta. Mire, dice, bueno, se trata de experimentar con cosas que aún no siendo cristianos. Todo está fuera de orden. Escuche, es como un árbol sicómoro tratando de manufacturar manzanas. Amén. No lo puede hacer. Aunque es un árbol, no puede producir manzanas. ¿Ve? O sea, ahí da la primera referencia de ladito de que esto va a ser un árbol. En otro lado lo va poniendo ya más de fijo. Le presento la copa del árbol, mire. Amén. Miren que en el árbol no voy a la hora de justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo y la cuarta luz. Como para que alguno quedaba duda y uy, hermano, estabas imaginando. No, mire lo que sigue acá. Ahora mire lo que dice, es como un mulo tratando de manufacturar lana. Tratando de ser una oveja. Mire lo que dijo el profeta, un mulo. Usted sabe que el creador de todos los animales no hizo el mulo. Amén. Le voy a dar un dato asombroso. Dice el hermano Branham en un extracto, no le vaya a echar la culpa a Dios de haber hecho el mulo. Y como estoy en enseñanza me voy despacio. ¿Cómo así? No, señor. La Biblia dice en Génesis 1:16, algo así, que hizo a cada uno según su especie. Amén. Dios hizo el caballo. Amén. Y también Dios hizo el burro. Amén. Cada uno según su especie. Pero el hombre los mezcló, Amén. los hibridó. Amén. Y de la hibridación sale un mulo. Amén. Y el mulo sabe algo muy bien mejor que usted y que yo. Y es trabajar. Amén. Trabajar, trabajar y trabajar. Amén. Es el mulo. Resiste más. Pero el mulo no se puede reproducir. Amén. Como tipo y sombra del cristiano manufacturado. Él no puede reproducirse. Mire, yo la estoy diciendo despacio porque estas son verdades que se supondría que deberíamos salir. El profeta dice que cuando usted al mulo le predica las cosas profundas de Dios, dice, para sus orejotas. Amén. Para sus orejotas. Pero no recibe nada. Amén. Por eso hay un dicho muy humano, pero es verdad, más terco que una mula. Mire pues eso. Usted le dice a la persona, oiga, mijo, venga, están los mandamientos de Dios hacer esto. Sí, pero no, en 3 meses lo hago. Hay que hacer esto, mijo, mire, hay que hacer esto. Ah, bueno, después. Usted ve características mulescas ahí. Amén. Mulescas. Amén. Entonces yo quiero que tú analices y te des cuenta, de verdad, que esto, cristianismo no se puede fingir. Amén. Por eso viene otra frase del profeta de mucho tiempo. Mire. Yo no quiero ofender a nadie que va a oír afuera. Yo sé que para usted melodía para sus oídos, pero para los de afuera va a ser muy duro. Amén. Usted no se puede unir a la iglesia verdadera. Amén. De ahí es donde voy a introducir mi tema de hoy. Amén. Usted tiene que nacer en la iglesia. Amén. Esto no es cuestión de simpatizar, de unir, o de que una persona diga, es que mi iglesia es la iglesia verdadera. Falso. Falso, como una moneda de cuero. Totalmente falso. Mire, entonces un mulo no puede producir lana, porque no es oveja. Amén. Dice, no importa lo que usted pueda hacer, tiene que ser una oveja. Amén. Venga,
Pare. Mire cómo comenzó el profeta, lo que oímos de su audio. Vinimos acá para saber quiénes tenemos que ser para llegar a ese lugar, o sea, para llegar allá. O sea que lo primero que realmente debe pasar con un cristiano es una frase que en griego es algo así como metanoia, un cambio, Amén. un cambio. Amén. ¿Vamos bien? Amén. ¿Qué es eso? Lo del balar de la vuelta y del... Mire, para vindicar, por si alguno dice. No, mire, hermano Brian, ¿qué mensaje es este, hija? Toca la pantalla y se ve arriba. Toca la pantalla y no veo La arriba. pantalla no se ve. ¿Ah? Ven, te muestro. Dios mío, estoy predicando, pero bueno. Perdón. Listo, mire, entonces tenemos esta situación. Lo primero que está quitando a Dios aquí es fingimiento. Amén. 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 Yo no sé si aquí lo haya, yo espero que no. En el mensaje de sabiduría contra fe, en el verso 2:28, dice el profeta: se habrán fijado, todos ustedes han visto ovejas, todos han visto chivos, pero ustedes saben, el balar de los dos es tan parecido que se necesita un verdadero pastor para distinguirlos. Amén. Ponga usted un chivo allá y deje lo que vale, y luego vaya allí y ponga una oveja y deje la que vale. Escúchelo, suenan igual. Sin embargo, un verdadero pastor puede reconocer esa voz. Amén. Aquí dice balar, en otro lado dice chillido. Amén. No, lloran igual. Amén. Pero le voy a contar un secreto. Ellos son parecidísimos en muchas cosas. Pero en la vida real, ¿sí?, se usa una oveja para llevar a los corderos al matadero. Una cabra. Se usa una cabra para llevar allá abajo una campanita. Sí, amén. ¿Sí? Y como las ovejas necesitan pastor y a veces no distinguen bien, entonces van siguiendo la cabra al matadero. Así lo hacen en el ganado, es en serio lo que le digo, ¿no? Amén. Y entonces la cabra sí es muy astuta, cuando llega al matadero se brinca a un lado y todas las ovejitas al matadero. Amén. Así Dios denuncia a los que no son pastores, sino que son cabras llevando las ovejas al matadero. Amén. Pero Dios no quiere llevar ninguna carga de eso. Mire, Dios está harto y disgustado con tanta sinvergüencería. Llamada nombre del mensaje. Amén. Amén. El Señor ya no tiene ni problema con toda la gente, veteranos y ya. Allá los va a respetar por su luz y listo. Pero es que el problema está aquí hoy, hermano. En esto que se llama mensaje están viendo más inmundo que los de afuera. Amén. Créame. Más sucio y más inmundo. Amén. No lo digo por ustedes, carísimos. Sé que aquí es una iglesia esforzada, pero lo tengo que decir porque esto lo van a ver al mundo. Amén. ¿Cómo vamos, queridos? Muy bien, ya estoy preparado. Bueno, tengo que entrar en el tema que quiero entrar, pero tenía que hacer esto. Entonces, mire, y de paso, la oveja no manufactura la lana, ella tiene lana porque es oveja. Hay mucha gente que dice, mire, hay mucha gente que dice, para que veas que a veces has hecho ese juego y no funciona, te lo voy a quitar hoy de por vida. Hay mucha gente que dice, voy a procurar ser una persona mejor. Amén. Voy a hacer esto. Y el profeta dice, no vaya a manufacturar nada. Amén. No, así no se hace. Amén. Amén. Así es, Padre. Amén. Amén. O sea que todas estas cosas rarófonas, ¡ay! Nada, no es así, no es así. Aquí nos va a llevar a algo misterioso. Mire lo que dice. A la oveja no se le pide ni se le ordena que manufacture lana. Ella produce la lana y lo hace porque es una oveja. Escuche, y cuando usted es un cristiano, simplemente produce los frutos del Espíritu. Amén. Usted no los manufactura, no los puede fingir. Amén. No vaya a procurar hacerse algo que no es. Amén. Escuche. Únicamente sea lo que debe ser. Amén. Y luego caerá en su lugar. Amén. ¿A qué me refiero? A una experiencia de la cual voy a hablar los siguientes 30 minutos.
que es como el profeta inicia este mensaje. Amén. Es donde los predicadores de hoy, mire, yo le doy este mensaje a muchos predicadores y se los he oído comenzando aquí. ¡Qué tontería! No, nada que ver con eso. ¿Por qué? Porque esto comienza con otra cosa. Amén. Amén. Comienza justamente con esa piedra cortada, Amén. ¿sí? Con la revelación de Amén. Jesucristo. Amén. Vamos a mirar cositas. Amén. ¿Listo? Dice aquí así. Profeta de Dios, bueno, aquí es la página 15, allá no sé cuál será, pero para que usted lo estudie, pero dice aquí, escuchen, ya, ahora sí está entrando al tema, la introducción de hoy se llama Nuevo Nacimiento, a pesar de que hablé de las otras cosas, y seguramente la próxima también voy a hablar de eso mismo, pero dice acá el profeta, dice, oiga bien, la primera cosa que se necesita es ser nacido de nuevo. Amén. Que es tremendo esto. Perdónenme. Esto le desmonta un montón de cosas a la gente. Yo entiendo que hoy han construido una pirámide del hombre perfecto sobre una fe que no tiene nada que ver, sin un nuevo nacimiento legítimo, y por eso se van a desbarandar a la mitad del camino. Amén. Conozco de primera mano el tema. Escúchenme. Repita conmigo. La primera cosa que se necesita es ser nacido de nuevo. Hoy usted va a ver una genialidad. Escúcheme. Es la primera vez, un día se lo enseñé a Alberto, creo, a María Sara y a Aura María a solas en mi casa. Hoy lo voy a abrir al mundo. Una cosa acá que es un círculo. Es un círculo. Y se lo voy a mostrar cómo funciona este círculo. Entonces yo voy a dibujar esto aquí como círculo. Tengan fe, esto es un círculo. Entonces, a esta primera parte del círculo le voy a colocar acá una flecha. Y le voy a colocar nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento. Vuelvo a leerle al profeta. Estoy citando la voz del séptimo ángel. La primera cosa que se necesita es ser nacido de nuevo. Escuche, mire la palabra que utiliza. A ver si ya lo encontraron allá. Usted no puede hacerlo. Bueno, ¿dónde está la primera cosa? Usted tiene que nacer. Sí, ahí está. ¿En qué verso es? 1794. Página 17, verso 94. Es que yo tengo la versión antigua, que es mejor. La de Venezuela es mejor. Amén. Esta realmente es muy bien. Mire lo que dice aquí. La primera cosa que se necesita es ser nacido de nuevo. Allá como lo dice. Amén. Pero mire lo que dice aquí el profeta. La primera cosa que se necesita es ser nacido de nuevo. Tiene que ser transformado. Mire la palabra que utilizó. Tiene que ser transformado. Amén. Lo primero que usted tiene que hacer es nacer de nuevo. Usted tiene que ser cambiado. Es lo mismo. Cambiado. Amén. Veníamos con naturaleza de cerdo. ¿Cuántos venían con naturaleza de cerdo? Amén. Todos nosotros. Oink, oink, oink. Mapa de ángeles. ¿Cuántos saben que el mapa de los ángeles es un cerdo lanzándose al mar? Amén. Porque los espíritus del Gadareno vinieron a parar a los ángeles caídos. Amén. Ahí se lo aviso. Amén. Bueno. Entonces, mire, perdón, que me estoy parando acá es para que usted lo reflexione, ni siquiera se dé el permiso que se le pase por alto. Amén. Porque de pronto algunos han estado jugando a iglesia muchos años y no ven avances significativos, es solo por una razón, porque se brincaron la primera cosa. Amén. Amén. Ahora, después del culto pasado, si usted sabe que de alguna manera ha avanzado algo, ya usted debe saber que pasó de muerte a vida. Amén. Pero yo conozco a algunos que viniendo a la iglesia viven peor que por fuera de la iglesia. Bueno, ¿los hemos visto acá? Sí, amén. Amén. Miren lo que dice. Tiene que ser transformado. Dice, miren,
Y después de la transformación, entonces el individuo será una nueva criatura. Oh, la. O sea, el nuevo nacimiento, que es la transformación o el cambio, produce una nueva criatura. Amén. No es nuevo nacimiento, nueva criatura. Sé que a Dios le está gustando mucho esto. Amén. Porque esto, las personas que tengan el gusto de verlo afuera, o el privilegio, considero yo, se les va a quitar, o sea, van a entenderse, van a poder comprenderse y decir, venga, porque llevo tantos años en el mensaje y mi vida no pasa nada. Bueno, pues aquí, por eso en nuevo nacimiento se me van a ir algunos culticos. Amén. Uno o dos, no sé, pero se me va a ir porque el tema es bien bonito. Mira lo que dice aquí. Y ahora, ya no sé, bueno, dice, transformación. Entonces el individuo será una nueva criatura. Ahora va en la vía correcta. Ahora me van a entender cuántas veces, pero lo dije en evangelismo. Y como era en evangelismo, tocó sus emociones. Y como tocó sus emociones, de pronto no entró al fondo cuando yo les dije, bueno, ¿y de qué te sirve ir muy avanzado en la carretera si de repente vas en la carretera equivocada? Amén. Mírame acá, el nuevo nacimiento es lo que te pone en la vía correcta. Amén. Dígalo conmigo. El nuevo nacimiento es lo que te pone en la vía correcta. Ahora, hoy ustedes van a encontrar un misterio en el mensaje que parece contradicción y no lo es. Por eso este asunto es circular, no lineal, como lo del entendimiento. Siempre que lo expliqué así, no llegó. Pero cuando lo expliqué esto, claro, porque es que es circular. Esto es circular, porque nos mete a eternidad. El círculo de la eternidad es el círculo. ¿Vamos bien? Bueno, miren lo que dice aquí. Léalo allá, por favor, pastor. Y cuando usted es cambiado, usted llega a ser una nueva creación. Ahora, usted sí se está posicionando correctamente. Eso. Amén. Se está poniendo, va en la vía correcta. Amén. Se está posicionando en la vía correcta. Usted sabe, venga, yo le voy a hacer un ejemplo aquí y me lo va a entender. Las dos versiones están muy bien. Mire, usted sabe, las mamitas saben más que yo esto. ¿Qué pasa cuando un niño, para nacer, tiene que entrar en una posición específica? ¿Sí o no? Díganmelo a las mamás o no. Tiene que estar en posición para nacer. O sea, aún para nacer tengo que estar en posición. Ahora, la posición que quiere llevarnos Dios no es esta, es esta. Amén. Qué tremendo. Pero todo tiene que ver con nacimiento. Yo no voy a probar algo por mensaje, por Biblia y por todo, que eso va rodeándonos todo el camino. Amén. ¿Cómo, hermano? ¿Usted qué está hablando? De la verdad. Amén. Claro, esta no ha sido dicha, por eso yo he visto el ministerio confundido en esto. Mire, yo he ido a tantas reuniones de esto que los he visto tan confundidos que un día dije, no vuelvo. ¿Hace cuánto no voy a reuniones ministeriales? Ya años. Porque yo iba a todas. ¿Por qué creen que no volví? Discutiendo unas cosas, que su postura acá, su postura acá, su postura acá. Sí. No, que el profeta, pero decían lo que el profeta decía de un lado, pero no el completo. Porque es que aún en el mismo mensaje usted tiene que tener el completo de un tema o si no se extravía. Amén. Por eso esa historia y no para pelear con las cintas, por favor, oigan cintas, escuchen la Biblia. Pero también como ponen cintas, pongan Biblia, también la pueden oír. ¿Sí? Sean serios con este asunto, hermano, si no va a entender nada, si no va a creer nada. Si no, usted se va a volver un cintólogo sin entendimiento. Entonces, ¿qué tal que esté de malas y se encuentre la del 54 donde predicó las 7 edades de la iglesia en 50 minutos y la predicó mal? Amén. Y después la rectificó. De malas el cliente que no. No, venga, es fuerte lo que le estoy diciendo. Porque los serios predicadores como Francisco, como Gabriel, como Jorge, dice, el profeta dijo aquí esto, y está bien parte, pero acá rectificó él mismo se rectificó en cosas. Usted tiene que entender que el profeta tuvo un crecimiento también. Amén.
No se vuelva al otro extremo. Este mensaje del 47 no lo oigo porque no estaba maduro. No, déjese de locura. Usted tiene que mirar todo, hermano. ¿Le amamos? ¿Están bien? ¿Se sienten bien? Bueno, pero lo estoy haciendo de esta manera ¿para qué? Para que no haya un solo pretexto de que algún día en la vida se diga, ahora por favor, haga caso, vuelva a ver la cinta, la del miércoles de nuevo y esta. Pero mire, vuelva a ver en serio, porque viendo es allí es donde saca detalles y dice, venga. Mire, aquí dice esto, dice, ahora va en la vía correcta. Ahora, ya no se tienen que preocupar por las plumas. Ojo, ellas tomarán cuidado de sí mismas cuando usted ha sido renacido, sí señor. Amén. O sea, ser renacido es que usted fue transformado de ser oveja o águila. Amén. ¿Ve? Así es, amén. Ahora mire lo que dice. Dice, como siempre he dicho, si usted toma un cerdo y lo lava completamente y le pone un traje fino y lo suelta, él va a regresar directamente al lodazal. Amén. Venga, le explico por qué. Porque eso se llama reforma. Sí, Este amén. no es un mensaje de reformación. Amén. Este es un mensaje de restauración. Amén. Venga, le Amén. explico algo. Amén. Con reforma no llevas a ninguna parte a nadie, sino a lavar el cerdito, lo perfumas, y el cerdito hasta te dice, la iglesia no dice oink oink, sino ay, medio, ¿sí? Pero usted suéltelo y se va a revolcar. Amén. Ya lo encuentra en el prostíbulo. Amén. Allá lo encuentra en la rumba. Amén. Allá usted lo va a encontrar porque todavía es cerdito. Amén. Todavía no ha habido un cambio de naturaleza. Amén. Ve, cambio de naturaleza. Cambio de naturaleza. Amén. Miren que cuando Pedro, y ahora lo voy a apuntar, lo saco de acá y lo meto acá. Cuando Pedro empieza a hablar de esto, dice en el verso, en el 2, léame el 2.4, por favor, en el 1.4, o 1.3, segunda de Pedro 1.3. Ahora ustedes van a comprender algo con mucha mayor amplitud. Necesito que sea así. Léemelo, por favor. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dadas por su divino poder. Nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mira que me está apuntando al conocimiento de aquel que te llamó. ¿Aquel que te llamó fue Lutero? No. ¿Fue Wesley? No. ¿Fue William Branham? No, señor. Quítate eso de la cabeza. Amén. Aquel que te llamó por su divino poder es el Señor Jesucristo. Amén. Esas cosas que han sido dadas. Amén. Mediante ese conocimiento. Oh, porque ese conocimiento es la revelación de Jesucristo. Amén. Y esa es la que va a producir un nuevo nacimiento. Amén. Venga, venga. Esa es la roca cortada, no de mano, hombre. Esa es la que produce un nuevo nacimiento. Amén. Para después, Amén. bajo ese nuevo nacimiento, sí subir a formarse un monte. Amén. O sea, yo le podría llamar a esto cuando la piedra se convierte en monte. Amén. Realmente me emociona lo que está pasando. Sigue leyendo, porque ahora te quiero mirar el cambio de naturaleza, mire. De naturaleza. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Ah, por medio de las cuales nos ha dado ¿qué? Preciosas y qué? No son grandes. Venga, no son grandes. Son grandísimas. Promesas. Acuérdate, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Amén. O sea, estas no son para... Ahora, miren para qué nos da esas preciosas y grandísimas promesas. Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Me pone feliz esto. Es por esas promesas, o sea, por su palabra. Por su palabra, por el conocimiento de aquel que os llamó, que llegáis a ser participantes de la naturaleza divina. O sea, nacidos de nuevo. Yo le estoy predicando a extraterrestres, por favor. ¿Cuándo Dios se da cuenta que tú ya no eres del mundo, sino extraterrestres? Este es un mensaje extraterrestre. El Señor dijo, ustedes ya no son del mundo. ¿Sabían? Nacimos en un lecho acá humano, fuimos llamados humanamente. Pero Dios, en su
su preconocimiento. Nos conoció antes, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. ¿Te acuerdas las 5 cosas de Romanos? Amén. Yo no escogí estar acá. Amén. ¿Posible si yo hubiera tomado mi camino? ¿Podría yo estar en los problemas del que está Duque? Sí, amén. Sí. Ay, Dios mío. ¡Qué lío! Sinvergüenzas. No digo que Duque sea sinvergüenza, no estoy respetando a nuestro presidente y no me corresponde hacer esas cosas a mí. Pero lo que estoy tratando de decir es que yo estaría en otro camino. Amén. No estaría interesado en las cosas espirituales e importantes, Amén. sino en el mundo. Amén. Interesado por las cosas del mundo, por los puestos del mundo, por el prestigio del mundo. ¿Y qué? Si eso no me va a añadir ni un segundo en mi vida. Amén. Pero yo puedo decir que tengo vida eterna. Amén. Puedo decir algo más tremendo. Amén. Tengo derecho a impartirlo. Amén. Todo aquel que se tope con esto y lo crea va a tener vida eterna. Porque por esas promesas somos ¿qué? Participantes de la naturaleza divina. Ese cambio. Ahora sí relacionen. La primera cosa que se necesita es ser nacido de nuevo. Amén. Ah, mire lo que dice el profeta. Usted tiene que cambiar su naturaleza. Ah, ¿cómo? ¿Cómo? Usted tiene que cambiar su naturaleza y luego lo demás caerá en su lugar. Amén. Ah, ¿qué es lo demás todo esto? Gloria a Dios. Todo esto. ¿De qué me sirve empezar a predicar? Y entonces hablemos de esto y hablemos de lo otro si no vamos al principio. Amén. Vaya, miren el mensaje cuántas veces aparece la palabra nuevo nacimiento y se va a llevar la sorpresa de que es de las que más aparece en el mensaje. Amén. ¿Por qué no están hablando los predicadores de este mensaje, de ese asunto? Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Esto es una denuncia, tómalo como quieras. Yo sé que varios me están siguiendo allá y anotan sus cosas y después me echan la tierra sucia a mí y las dan como suyas. Háganlo, tranquilo, desde que sea la palabra está bien. Pero sepan que hay que predicar de la majestad del nuevo nacimiento. Amén. Señor. Amén. Se ha perdido la majestad del nuevo nacimiento. Por eso es que la gente está construyendo casas sin poner fundamento. Amén. 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 Bien, mira lo que dice aquí. Ahora note, mire, uno tiene que ser renacido, es decir, transformado, tiene que haber un cambio. Amén. Me gusta esa palabra Amén. poética. Tiene que haber un cambio. ¿Cómo lo dice? Ahora noten, ustedes tienen que nacer de nuevo. Eso es ser cambiado. Tiene que haber un cambio. Amén. Amén. Usted dice, pero hermano Branham, yo conozco a tal vecina y ella nunca ha hecho ningún mal. Ella es una buena mujer, o tal o cual hombre, él es un buen hombre, nunca le hace daño a nadie, nunca hace nada malo. Y mira el profeta lo que dice, eso no significa nada. Amén. Amén. Puede ser un vecino de primera clase, pero no es un cristiano hasta que no haya renacido. Venga, Amén. ay, venga, esto sí está más tremendo. Amén. Amén. Este mensaje terrible me está diciendo que usted no es un cristiano, ni yo, hasta que no haya renacido. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué tremendo, sí, Señor. Hasta que no haya renacido. Ahora, ojo, usted puede renacer y todavía tener hábitos inmundos. Claro, Amén. porque está comenzando. Luego vamos a mirar eso. Sí, ahora viene ya la lucha, exacto. Pero Amén. usted ya está aquí. Amén, Señor. Usted tiene que entender desde que usted renace, ya Dios no lo va a soltar. Amén. Gloria a Dios. Mire, le voy a explicar el problema de gente que se bautiza. Yo por eso no le hago tanta insistencia al bautismo. Porque el bautismo es una tipificación del nacimiento, no es que haya agua, pero ¿qué es lo que pasa? Que mucha gente se bautiza sin que le expliquen el arrepentimiento. Amén. Es el arrepentimiento el que le lleva a un cambio de naturaleza. Amén. Amén. Por eso me he jalado aquí cultos con películas. Mira el pasado, mira esto, mira el arrepentimiento, mira acá. Usted puede pararse aquí en el púlpito y predicar divino. Y después ser totalmente incoherente con su vida. Sí, amén. No significa mucho. Amén. Amén. Sí, Señor. ¿Se dan cuenta cómo estoy abordando este tema? Tengo temor y temblor. ¿Por qué? Porque este es el tema crucial de la vida eterna. Amén, sí, Señor. Amén. ¿Cómo? Venga, te voy a decir algo. El profeta dice que cuando usted recibe el Espíritu Santo, después lo va a ver, se va a notar usted, eso no lo hace más cristiano.
Eso le da un pasaje para rapto, que es diferente. Sí, o sea, lo pone como novia. Sí, obviamente es el mejor novio. Pero lo que a usted lo introduce a ser un cristiano es el nuevo nacimiento. Ya le explico algo, la Virgen Fatua tiene que ser nacida de nuevo también. Y después le voy a mostrar que la Virgen Fatua tiene todas estas virtudes, pero lo que no tiene es el aceite. Ay, no. Mejor dicho, lo que le voy a decir es que algunos no califican ni para Fatua cuando empecemos a ver el camino. Ay, no. Esto es muy fuerte. Pero recuerde, siempre lleve la evidencia de la negrita. ¿Puedo testificar? Sí. No soy quien quiero ser. ¿Recuerda? Pero no soy quien era. El profeta dice, eso muestra que ha pasado de muerte a vida. Ahora, ¿cómo así que de muerte a vida? Recuerda que el tipo y sombra de este mapa, el profeta lo representa, que la iglesia es como saliendo de Egipto. ¿Qué fue lo que pasó en Egipto antes de salir? La muerte. Dios les hizo Pascua. Y entonces bajo esa sangre del Cordero Pascual ellos tuvieron vida. ¿Están teniendo el mapa aquí? Vamos bien, vamos bien. Muy bien, entonces, sigo leyendo acá. Dice aquí. Ahora note, uno tiene que ser renacido, es decir, transformado, tiene que haber un cambio. Bueno, dice. Eso no significa nada, dice. Pero no es un cristiano hasta que no haya renacido. Jesús dijo, y ahora sí, aquí es donde yo quiero tomar mi texto principal. Sé que voy a quedar cortado, no voy a ir hasta las 10 en punto. Pero vamos a Juan 3, verso 1 en adelante. Aquí es donde vamos a empezar a meterle el diente. ¿Cómo, hermano? Esto no era la estatura de un hombre perfecto. Eso es. Si usted observa, el profetamente, inexplicablemente, ese texto ahí, solo que toman un versículo. Yo quiero tomar todo el tema. Amén. Como un versículo por motivo del tiempo, pero yo necesito llevarlo a usted a algo que es mucho más profundo. Muy bien, hermano Rodolfo, ya te has reivindicado con la lectura. Perdóname, no, es que a veces estamos así, yo sé que eso pasa. Juan 3:1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Sigue leyendo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. No te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. Amén. Sigue. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿y cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahí lo quiero dejar. Mire, yo voy a partir con el último versículo. Se le acerca Nico. Nico es uno de los personajes que más me gustan en la Biblia, realmente. Nicodemo a mí me fascina por muchas cosas, porque además Nicodemo sí que nos lleva a algo importante. Pero yo voy a leer el último versículo. Dice, el Señor le está hablando a Nicodemo. Están parados en una azotea. Ubíquenlo en el lugar geográfico. Están parados en una azotea.
El profeta lo dijo así, estaban parados en la azotea de esa casa. Sí, Y amén. dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Y de repente dice, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Hágame el favor. Esa es de nuevo nacimiento. Sí, no, te lo prometo. Mire, cuando usted analiza esa escritura es de nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre es Jesucristo. Está parado en una azotea diciéndole que el Hijo del Hombre que está en el cielo. Amén. ¿Ves? Quiero hacerte ver una gran verdad. Mire la omnipresencia del Señor. O sea, cuando eso le está diciendo, dijo, venga, dése cuenta, yo soy Dios, mire, yo soy su nuevo nacimiento. Amén. Amén. Pero quise comenzar por ahí porque esa la insiste el profeta en muchos versículos. Dice, ¿qué cosa? Nicodemo hablando con Jesús y Jesús de repente le dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió al cielo. El Hijo del Hombre, y no dice que estará, que está en el cielo. Estaba en una azotea hablando con él, ¿ve? Amén. Esta es de nuevo nacimiento. Definitivamente estás bien de nuevo nacimiento. ¿Le amen? Amén. Bueno, ahora miremos el contexto. Nicodemo no es cualquiera. Nicodemo no es ningún perico en palotes. No, Nicodemo es uno de los principales maestros de Israel, conformante del Sanedrín. Era el más noble de todos ellos, dice el profeta en un extracto. Era un tipo excelente. Ahora, mucha gente cuando predica de Nicodemo da un detalle tremendo. Ese le acercó a Jesús de noche, porque tenía miedo que lo vieran acercarse a la chusma de día. Pero el profeta saca muy bien a Nicodemo. Dice, bueno, sí, es cierto, Nicodemo tenía un problemita de imagen, pero de todas maneras llegó. O sea, llegó a Jesús. Para tener en cuenta, él llegó a Jesús de noche o de día o a la hora que fuera, él llegó. Hay unos que no llegan. Ahora, él llegó con respeto a Jesús. Mira lo que le dice, vuelve a leer ahí. Rabí. No, Rabí. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Mira lo que le dijo, Rabí. Usted sabe que llamarle a un hombre judío Rabí es llamarle el alto más grado que hay. Que Rabí es el maestro, el que enseña, el pastor, el profeta, de todo. Pero Rabí, la palabra Rabí significa maestro. Y él le aclara, mire, sabemos, quiero hacerte ver que el temita de Jesús, la chusmita de Jesús, había sido hablado en el Sanedrín. Porque él no dijo sé, él dijo sabemos. Oye, ¿con quién lo habló? Él no lo estaba hablando con la vecina, porque él no andaba correteando con la vecina, él andaba en el Sanedrín. Okay. Quiero que veas que esto es genial. O sea, habían hecho una reunión previa los del Sanedrín y mandaron a Nicodemo. O Nicodemo se atrevió y se acercó. Cualquiera de las dos, pero el asunto es que ellos sabían algo. Sabemos que has venido de Dios. ¡Qué terrible! Es tremendo, sí. Sabemos que has venido de Dios. ¿Cómo? Y mire lo que dice, maestro. Yo quiero apuntar acá porque esta identificación es la que nos va a llevar a nosotros finalmente a rapto. Solo esa. Recuerde, página 1, libro de adopción, parte final. La predicación es algo maravilloso, atrapa al pecador. Muy bien, pero resulta que cuando usted es atrapado como pecador y lo vuelven creyente, usted ya no necesita tanta predicación. Sí la necesita de vez en cuando para enderezarse, pero usted necesita más enseñanza. Porque la enseñanza, la vuelta a la página, el libro morado, posicional. Posicional. ¿Cuántos aquí son creyentes? Quieren ser posicionados. Nosotros queremos ser posicionados. Tremendo. De vez en cuando el Señor baja y da cuenta, tal cosa, tal otra, sí, pero esto es suavecito. ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces, sabemos que has venido como maestro. Le hizo un elogio, se acercó con respeto. Pero miren, ustedes solo quiero que lo piensen, Jesús pocas oportunidades tuvo de estar con los grandes de ese tiempo. Andaba con el vulgo. Andaba con los sencillos. Se supondría, y miren cómo es Jesús, es uno, oh, Nico, qué alegría que vengas a visitarme, tomemos un café. No, Jesús de una vez entró al tema urgente de todo cristiano. Lo cortó. Lea. Respondió Jesús y le dijo, Mire la respuesta de Jesús. de cierto te digo,
El que no naciere de nuevo Ay, no puede ver el reino de ya, Dios. hágame el favor. Jesús no le dijo, oye, gracias, Nicodemo. No, sí, qué bueno que me reconozcas. Nada de esto. Una vez, desierto y desierto. O sea, para allá y para acá. Ey, iglesia Nicodema. Amén. Cuidado, cuidado, porque hay algunos que todavía no han ido al fondo. La iglesia Nicodema es muy buena gente, pero no es nacida de nuevo. Amén. Y Dios tiene un mensaje urgente para ella. Amén. ¡Ey! Lo único que me interesa es que nazcas de nuevo. Amén. Vuelve a leer ese versículo, por favor. Gloria a Dios. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dos cosas para determinar acá bien importantes. Uno, Amén. nuevo nacimiento. Es necesario nacer. Amén. Amén. Pero segundo, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? El profeta dice por miles de extractos que el reino de Dios o reino de los cielos o cualquier cosa es el Espíritu Santo. Amén. Oiga, venga, el objetivo de Jesucristo no era el nuevo nacimiento, no, era el requisito previo para ver Amén. el reino de Dios. Amén. Y ver es entender. Amén. Como quien dice, el que no está acá, nacido de nuevo, no puede ni siquiera imaginarse esto. Amén. No puede verlo, Amén. No, porque esta escena se pone dramática. Amén. Porque aquí solo le está hablando del nuevo nacimiento sin entrar en especificaciones de él. Amén. Pero luego, a raíz de porque Nicodemo queda plop. O sea, no sé si era el familiar de Condorito, pero quedó plop. O sea, plop. Una cuñada para bajar la temperatura. Es que me emociono con este tema, porque este tema sí es definitivo para tu vida. Amén. Escúchame, definitivo. Amén. Y si no has tenido esta experiencia del nuevo nacimiento, tú que me oyes o cualquiera, es necesario nacer. Amén. Amén. O sea, es menester nacer de nuevo. Amén. Muy bien, entonces mira lo que le dice, cierto, digo. Que no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Amén. Si usted no sabe qué es el reino de Dios, para eso tenemos profeta. Incluso los teólogos modernos saben que el reino de Dios es el Espíritu Santo. Amén. O sea, si no has nacido de nuevo, ni siquiera puedes entender al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no tienes un espíritu para congeniar. O nacer de nuevo no es recibir el Espíritu Santo. No. Nacer de nuevo es tener un corazón nuevo y un espíritu nuevo, conforme a Ezequiel 36. Eso lo vamos a ver luego. Voy a leer lo que dice la Biblia y lo que dice el profeta, pero luego, porque con esto me estoy yendo despacio. Dame unos minutitos más, por favor. Sigue leyendo. Versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Mire, Nicodemo estaba desubicado. Amén. No, ven, suena chistoso, suena risible, pero así anda mucha de la iglesia hoy. Desubicada. Es más, mire, hay gente que está todavía más mal, que toma este texto para apoyar la reencarnación. En la desorientación de Nicodemo, sí, pero es verdad. Ahora, a mí me preguntaron un día que si yo creía en la reencarnación. Yo dije que sí. Yo creo en la reencarnación, pero de las uñas. La reencarnación como doctrina es totalmente antibíblica. Amén. Creo en la reencarnación de las uñas. La reencarnación es lo más falso que hay. Cualquier cosa que se te meta orientaloide con reencarnación, desarráigala de tu vida, porque lo que está atentando es contra tu Salvador. Porque la reencarnación plantea, si en esta vida no califiqué, en la otra me porto bien y sí. La reencarnación es delicada, cuidado con eso. ¿Vamos bien? Muy bien, hermano. Sigue, por favor. Respondió Jesús, de cierto te digo. Mire, tan lindo que es Jesús. Jesús primero le dijo, mire, el que no nace de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Y no le especificó nada del reino. Pero Jesús es tan dulce y tierno que lo vio tan desorientado a Nico. ¿Sí? O sea, lo vio tan desubicado. Dijo, no lo va a tener que explicar un poco más acerca del nuevo nacimiento. Esto para Nico y para la iglesia del futuro, porque es desierto. O sea, venga, es muy en serio. Que el que no naciere de agua y del Espíritu, Ah, fíjate que aquí ya lo amplió.
Sí, Señor. ¿Sí? ¿De agua y del Espíritu? no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Ah, acá ya dijo componentes nuevos bien interesantes. Fíjate, el primero dijo no nacimiento, el que no nació del nuevo no puede ver, o sea, no puede entender el reino. Ahora, sabiendo que el reino de los cielos es el reino de Dios es el Espíritu Santo. Amén. Todo el tiempo Jesús apuntó hacia ese lugar. Recuerden que usted es la estatura del hombre perfecto. Amén. Entienda por qué estoy metiendo este tema acá, porque es el origen, es la matriz. ¿Va? Entonces, ahora, frente a semejante respuesta tan insulsa de Nicodemo, que si acaso un hombre puede estar de nuevo en el vientre de su mamá, Amén. pues Jesús tiernamente le dice, a ver, Nico, de cierto os digo, y ahora sí le aumentó, que el que no naciere de agua y de espíritu, del espíritu, del agua y del espíritu, no puede entrar. Ya no le dijo ver. ¡Wow! O sea que dijo Jesús que teníamos acceso al Espíritu Santo. Amén. O sea, ese entrar es posicional. Perdón, ese entrar es posicional. ¿Recuerdan cuando expliqué en uno de los cultos diciendo, creo que arrebatamiento final, donde decía, cuando tú recibes el Espíritu Santo, no es solo que tú recibas el Espíritu Santo dentro de ti, sino que tú entras al cuerpo de Cristo. Amén. 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 Claro, es circular. Es circular. Mire, yo sé que es tarde, solo regálame unos minutos más para no perder esta unción acá. Unos minutos más, ¿está bien? Sí, unos minutos. Algunos dirán, es que me queda tan lejos la casa a la vuelta. Lo digo por los que están lejos, perdónenme, pero no quiero perder esto. Listo, mire. Agua y espíritu, ¿cómo así? ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿A qué se refiere con agua? Tiene que ver con tomar el nombre del Señor Jesucristo después del arrepentimiento, indudablemente. Indudablemente. Ese es el paso de justificación del cristiano. ¿Por qué se toma el nombre? Porque me es revelado Jesucristo. Cuando yo sé quién es Jesucristo, recuerde el verso 3 de, aquí que leímos, el verso 3 o 4 de 2 de Pedro 1, 1 al 8, donde dice, por el conocimiento. Por el conocimiento. Por eso el profeta en todas partes dice, ¿qué produce el nuevo nacimiento? Saber quién es Jesucristo realmente. Usted puede creer saber. Las denominaciones no son nacidas de nuevo la mayoría porque ellos tienen a un Dios bifurcado, trifurcado, cuatrifurcado, no tienen la unidad de Dios. O sea, venga, le explico algo. Sin deidad, usted no tiene idea de dónde está parado. Un conocimiento sano de la deidad produce un verdadero nuevo nacimiento. Por eso, cristianos, siempre que les digo que le hablen a alguien del Señor, le digo, comienza con deidad y llévalo a bautismo. Tú no puedes llevar a alguien a bautismo si no tiene una comprensión clara de que Jesucristo es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo, es el Alfa, el Omega, el principio, el fin, es todo, en todo es Jesucristo, más que el mundo para mí. Así es la canción. No sé por qué lado de eso habla de Isaías, Jeremías, San Pablo o William Branham. Ninguna parte. ¿Cómo así, hermano? Al fin, ¿qué? ¿Ve? Es Jesucristo. Es la palabra. Todos ellos fueron buenos amigos que nos llevaron a la palabra. Buenos amigos que nos llevaron a la palabra. Vamos bien. Bien, mire esto. Vamos a llegar al punto que quiero. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Pues estudiábamos con hermanos donde siempre se opone carne a espíritu. Ahora, si usted quiere saber más sobre la carne, no practicarla, pero si quiere saber más sobre la carne, ¿sí? No vaya al matadero. No es esa carne a la que se refiere. No, vaya a Gálatas 5, 18 al 21. Y ahí usted sabrá las 17 horas de la carne. Ahí se la pongo de tarea. Apréndase las 17 horas de la carne. Listo, continúa. Ahora, hay un nacimiento de la carne. Cuando nosotros nacimos como bebés, acá ya es hora de la carne.
Amén. Amén. Por eso nacimos diciendo mentiras y llorando y cuando no nos dan teta. Sí, sí, yo- Amén. Miren los chiquiticos tan tiernos. ¿Sí? ¿Sí? Por eso es necesario nacer de nuevo. Ese nacimiento no funciona. Aquí viene una perolita. ¿Jesús nació de nuevo alguna vez? No. Porque nació de la Virgen. No era carne. Pero usted y yo necesitamos nacer de nuevo. Amén. Amén. Se lo voy a decir, cuando usted y yo nacemos de nuevo somos los hijos de la Virgen. De la palabra virgen y pura. Amén. Escúcheme bien. Es en serio. Amén. Por eso cuando a Jesús de Nazaret, le dijeron, ahí están tu madre y tus hermanos. Amén. Dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Amén. Sino aquellos que hacen la voluntad de Dios. Amén. Amén. Porque son nacidos de nuevo. Amén. ¿Ve? Amén. No se confunda usted con las cosas raras. Amén. Amén. Siempre enfocado en la palabra y no hay forma de perderse en la Amén. palabra. Amén. Amén. Vamos bien. Amén. Muy bien. Sigue leyendo. Versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Fíjate, si tú observas los versos anteriores, no dice os es necesario, pero está diciendo no te maravilles de que ya te lo dije. O sea que Jesús se lo dijo de otra forma. En el desierto de desiertos digo, el que no nace, pero Jesús, cuando le está hablando a Nicodemo, ahí lea los anteriores versículos, se da cuenta que en ninguna parte dice os es necesario nacer de nuevo. Pero sí se lo dijo. ¿Qué es lo que te trato de decir acá? Esto es una lectura entre líneas. Amén. Porque él le está diciendo claramente, y no te maravilles de que te dije, no te diré, no te lo estoy diciendo, ya te lo dije, os es necesario nacer de nuevo. Amén. Te quiero decir algo, iglesia, os es necesario Amén. nacer de nuevo. Amén. No hay un verdadero nuevo nacimiento, se acaban un montón de cosas raras. Amén. Tú titubeas, caes de todo lo que quieras, porque por cuando no han visto un bebé que se hace popó. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Claro que sí. Amén. Pero ya tienes la naturaleza divina. Gloria a Ya eres Dios. un participante. Amén. Y ya vas a empezar paulatinamente y automáticamente a adquirir las virtudes Amén. que Dios quiere que muestres. Amén. Amén. Señor. Amén. Te voy a decir una cosa así, rapidita, con esta termino, porque tengo que dejar el tema ahí. Entonces, introducción, nuevo nacimiento. Seguramente ya saben que la próxima parte se llama introducción, nuevo nacimiento. 3. Sí, pero te voy a soltar una cita bíblica así, un bombazo así como para que te vayas a casa contento. ¡Pam! Aleluya. Recuerda que arranqué diciendo un profeta allí diciendo, hey, queremos saber quiénes somos. Léeme, ¿alguien escribió lo que escribí? Amén. Queremos saber qué clase de personas debemos Ser para poder estar allá. Amén. eso, para poder estar allá. Mire, le voy a decir qué clase de persona debemos ser rapidito. Vamos por favor a 1 de Pedro 2:9. ¿Y por qué Dios quiere que mostremos estas virtudes? ¿Y de dónde nos arrebató Dios? Rápidamente, estas se las voy a citar así, rapidito. La menta se las llevó. 2:9, por favor, léemelo. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué clase de personas debemos ser? Sois. ¿Más vosotros sois qué? Linaje escogido. 1, Real sacerdocio. 2, Nación santa. 3, Pueblo adquirido por Dios. 4. ¡Ay, qué cosa brava! O sea, rapidito se la digo así. Linaje escogido, reyes, mira. Real sacerdocio, sacerdote. Tercero, nación santa. Sin santidad nadie verá al Señor. Y 4, los comprados. Pueblo adquirido no fue allí en la tienda. Pueblo adquirido, comprado. ¿Por quién? Por Dios. Mira, ¿para qué? ¿Para qué es eso? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas de Egipto del mundo a su luz admirable. Aleluya. Qué terribles, qué tremendo, qué maravillas. Esta es su promesa para tu vida. Amén. ¿Qué hay luchas? ¿Quién dijo que no? Amén. ¿Qué hay problemas? ¿Cómo vamos a hacer con esto, con lo otro? ¿Quién dijo que no? Amén. Pero la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora yo te quiero decir algo. Aquí tengo el Espíritu Santo. No, todavía no. O a nivel personal, ¿no? Lutero tuvo el Espíritu Santo en una porción de medida limpias. Pero usted tiene que entender una diferencia
Esto aquí por fuera es las edades, por dentro es tu crecimiento personal. Amén. 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 No te comas el cuento que como que naciste en esta edad, no, yo ya estoy aquí de partidita, no tiene ni fe. No, no, así no funciona. No, ¿sabe por qué lo explico? Porque hay miles de confundidos con esta historia. Yo tengo tremendos hombres que llevaron muy bien. No, yo no nací aquí, yo nací aquí de una. Y yo, uy, qué tremendo, te brincaste la sangre. No, y el profeta lo dice en varias partes. Dice, mire, usted pone eso así, ya se está quitando la sangre. Amén. Es como que, no, hay gente que predica todo el tiempo el Espíritu Santo, ¿y qué es eso? Pues no sé, pero Espíritu Santo. No sé, pero Espíritu Santo. Mira, sí, ¿los ha visto? Ya, el otro día le mostré un montón de qué barbaridades, el chicle ungido y la escoba. ¿Ya viste? Amén. Un chicle ungido y la escoba ungida y todo. Te perdiste algo, acto no sabes. No. Hay que mandar las cosas. Pero mire tanta locura. Ahora entiende por qué. Por eso, dele gracias a Dios por la palabra ungida de la obra. Dele gracias a Dios que usted está vivo y usted con sus ojos puede ver su Biblia. Mire, no coma cuentos de nada, todo verifíquelo. No, por favor. El mismo hermano Branham dice, no me crean a mí, miren si lo que yo les digo es la Biblia. Yo no lo estoy invitando a ser anárquico, lo estoy invitando a que usted tiene acceso directo a la fuente. Amén. Es ahí donde se crece. Amén. Me gustó la perlita final. Que somos. Después podríamos hablar muchísimo de eso. Hoy me dediqué muchos cultos, varias horas de la tarde en explicar ese versículo a unos hermanos. Si alguno quiere la copia de eso, con mucho gusto. Los amo mucho. Dios los bendiga. Shalom Ubrahad. Avanzamos unos versículos en el mensaje. Ahora, quería llegar al engranaje raro, porque lo primero es nuevo nacimiento. Pero vamos a mirar qué produce el nuevo nacimiento. Amén. Y el nuevo nacimiento que produce. Porque ahí es donde vamos a ver la circularidad de Dios. Amén. Dios los bendiga. Shalom Ubrahad. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.